Muy buenas a todos los que estén escuchando este segundo podcast del cual vamos a hablar. En este caso, ya hablamos sobre las ciencias políticas, pero vamos a hablar sobre un tema mucho más interesante, la filosofía en este tipo de ciencia. Primeramente, ahora vamos a hablar en este caso del 28 de julio de 2025, vamos a hablar sobre las filosofías que estuvimos hablando durante mucho tiempo, en este caso, cosas como el problema antropológico, ético y político. Vamos a hablar sobre Nicolás Maquiavelo, vamos a hablar sobre Descartes, en este caso la ética y política de este mismo, y demás cosas que vamos a ir hablando en este podcast, además de dar una pequeña reflexión. Principalmente tenemos que hablar sobre que la filosofía en la política estuvo desde los primeros cimientos en la filosofía, en este caso permitiéndonos a nosotros mismos obtener una nueva forma de ver las cosas, pasando principalmente del mitos al logos, en este caso como hemos visto actualmente. A su vez también nos permitimos hablar sobre distintas maneras en las cuales podemos decir que en la antigüedad se hablaba de que el poder era una forma de obtener un liderazgo y así una política en este caso. Pero a su vez también tenemos cosas como, en el caso de la actualidad un poquito más moderno, vamos a hablar sobre cosas como la filosofía de Nicolás Maquiavelo, que en este caso fue una especie de regalo para un príncipe, con el que actualmente vamos a ver su libro, el cual sería El Príncipe, como ya hemos mencionado. En este regalo o en este libro estamos hablando sobre cómo es que Nicolás Maquiavelo veía la forma en la que el poder, en este caso monárquico, el cual era heredado, se podía utilizar y depende cómo podía utilizar estas instrucciones para conseguir un mejor poder. En este caso, en este libro habla sobre cómo es que dependiendo de cada uno de los poderes y dependiendo de cada uno de los regímenes monárquicos que estuvieran presentes, podía ser un poco menos difícil en este caso. Siéndose así que en el caso de ser un poder ya instaurado, uno que ya lleva mucho tiempo, será uno más fácil, ya que el príncipe lo único que tiene que hacer en este caso vendría siendo solamente seguir las tradiciones antiguas y en este caso a su vez tener una buena relación con el pueblo, siéndose así que en este aspecto sería mucho más sencillo manejar un poder en este caso. En el caso de que sea un poder que se está buscando instaurarse, en este caso sencillamente será un poco más complicado debido a que el príncipe tiene que obtener el poder del pueblo, la opinión popular del pueblo, y a su vez tiene que seguir esta buena relación que tiene. En este caso nos permite que pasó. En este caso también estamos hablando de cosas como el poder arrebatado. En este caso el poder arrebatado es uno muy distinto a los demás. En este caso el poder arrebatado habla sobre cómo es que se puede obtener el poder mediante otra familia de los príncipes, pero se tiene que tomar en cuenta que este es uno de los más complicados, ya que no solo el que está dando este poder o enseñándolo tiene que demostrar que va a mantener una mejor forma en el pueblo, una mayor relación, y se debe de quedar en el país donde se está gobernando. A su vez tiene que hablar el mismo idioma del pueblo, tiene que tener una buena relación, y si es que aún queda familia del príncipe, tiene que asesinar esa para evitar problemas. A su vez, en el caso de que se hablen de los ministros o de los nobles, principalmente se recomienda a los ministros, ya que los nobles tienen un poder más individual y eso puede llevar a un poder más distinto y a la vez puede llevar a una revolución. Ahora hablaremos sobre René Descartes. ¿Quién es René Descartes? En este caso, René Descartes es uno de los más famosos en el caso de la ciencia moderna, en este caso al ser uno de los principales filósofos que nos llevaron a la actual ciencia moderna, desde la matemática, políticas, tecnología y demás, debido a su pensamiento. En este caso, el pensamiento de René Descartes ha hablado sobre uno en donde todos podían expresarse y presentar argumentos sin que los demás los desmeritaran, sino que se tomaran los dos argumentos en la mesa y decir, bueno, este poder tiene ciertas bases que el mío no tiene, entonces esto puede volverlo bueno o puede volverlo malo, tu poder tiene algunas falencias, entonces podemos hablar sobre estas falencias y demás, dándose así que el mejor argumento y el que dé una conclusión será el que tenga un voto al favor. En este caso, se habla sobre cómo es que una discusión no tiene que ser tan elevada o acalorada, sino a su vez puede presentarse de forma respetuosa. Ahora vamos a hablar o dar una pequeña reflexión en este caso, que en el caso de la ética y la política que tenemos actualmente puede llegar a considerarse un poco tosca, de cierto modo, ya que no se está siguiendo ciertas leyes en las cuales actualmente podemos decir que la filosofía esté contribuyendo. En este caso, cosas como el poder democrático, el poder monárquico, que mayormente se está demostrando que es un poquito más distinto a los demás y a su vez un poquito más manipulado
ese caso podemos permitirnos ver que en el caso de René Descartes no tiene una forma que algunos pueden seguir, tiene una filosofía que muchos siguen, pero que no se aplica al 100% como esté buscado en su tiempo. Así que no podemos decir mucho más, aparte de que tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para tener una mejor sociedad a día de hoy. Sin nada más que decir, muchas gracias por todo. Dios me los bendiga y hasta luego para el próximo podcast.